Bienvenidos. Ya estamos en la lección número 3 del Evangelio de Juan y en esta ocasión el título es La historia de fondo. Esta lección nos hablará de los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, que son conocidos como el prólogo del Evangelio. En primer lugar, recordemos el versículo para memorizar. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Tú sabes bien que la palabra que Juan escogió aquí realmente no fue verbo. Él escoge la palabra logos, él utiliza la palabra logos, pero a menudo esa palabra se ha traducido como verbo. Y tiene sentido, porque la idea es que logos es la palabra en acción de Dios, es la actividad divina, no actuando solamente porque Dios habla, sino que, como vamos a ver en el prólogo, también porque vino a este mundo y actuó Dios mismo en este mundo. No solamente fue el creador de este mundo, sino también es el recreador de este mundo. Por eso Juan usa la palabra logos, porque está hablando de esa palabra que desde el inicio, Génesis 1:1, se nos menciona que con la voz, con la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas. Entonces, en ese sentido es que Juan usa logos, una palabra que usará 40 veces en el Evangelio, pero solo aquí, en el prólogo, será para identificar a Cristo, será un título que él le da a Cristo. En el resto de las ocasiones, él se referirá mayormente a que la palabra de Jesús era oída, Jesús predicaba con la palabra lo que decía. A eso se referirá la palabra logos. Así que el uso que le da Juan al inicio del Evangelio es único. Una cosa interesante es que en el prólogo encontramos 7 verbos. Sin contar el verbo era o estaba, Juan usará 7 verbos diferentes en el prólogo. ¿Recuerdas? A Juan le gusta mucho el número 7. Y una cosa que no puedo pasar por alto es que el último versículo del prólogo, el versículo 18, nos dice una de las razones por las que Jesús vino a este mundo. Dice en la Reina Valera, Él vino a darnos a conocer al Padre. Sin embargo, te propongo que una mejor traducción del verbo dar a conocer, de la acción de dar a conocer, sería esta: explicar. Eso es lo que significa el verbo que usó Juan realmente. Es el significado más básico del verbo utilizado por Juan aquí. Jesús vino a explicarnos a Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres saber más cómo es Él? Lee el Evangelio de Juan, porque Jesús vino a explicarnos a Dios y Juan capta eso a lo largo de su Evangelio. Otra cosa interesante, tomando en cuenta el idioma original, el griego, aquí en el capítulo 1 de Juan, es que el evangelista usará el imperfecto para hablar de la eternidad de Cristo, la eternidad de esa palabra que ha estado siempre con Dios. Por eso es que en el versículo 1 y en el 2 se usarán los verbos era o estaba, una acción lineal, una acción continua en el pasado, porque Jesús siempre ha existido. Y Él, al no tener inicio y al no tener final, nos presenta esa línea en este caso en el pasado. ¿En dónde estaba antes de venir? Estaba imperfecto, acción lineal en el pasado. Pero cuando Él se va a referir a las acciones de Cristo al entrar a este mundo, al hacerse humano, Él usará los verbos en auristo. Se hizo carne, habitó. De esa manera no está en su carácter de eternidad, sino en un carácter temporal, en una naturaleza temporal. Su paso por la tierra fue así. Y el apóstol entonces registra este contraste, lo eterno y lo temporal, el imperfecto y el auristo. Lo hizo una sola vez, temporalmente, pero él siempre ha estado, él siempre ha sido. Y por supuesto, un asunto también muy importante en el versículo 1 es lo que algunos han llegado a creer y enseñar respecto a la última parte del versículo. Cuando llegamos a esa parte que dice, y el verbo o la palabra era Dios, hay gente muy sincera, yo creo que sí son muy sinceros, pero que equivocadamente enseñan, dicen que allí debemos usar la expresión un Dios, porque la palabra Dios en griego no tiene artículo, que ahí es una conjunción. Así que como puedes notar, entre la y Dios no hay artículo. Por lo tanto, algunas personas dicen, no debes traducir era Dios, debes traducir era un Dios. Y de hecho, si vas a la versión del Nuevo Mundo, encontrarás que esa es la forma en la que está traducido este versículo.
agregan este artículo indefinido y además ponen Dios con minúscula, porque en esa versión se rechaza la idea de que Cristo haya sido Dios, sea divino en plenitud. Por eso lo ponen hasta en minúscula. ¿Qué es lo que realmente dice el texto? El hecho de que no exista artículo aquí tiene, en este caso quiero mencionarte solamente dos razones. La primera, que distingue, es para distinguir. El que no tenga artículo es para distinguir entre Dios Padre y Dios Hijo. Siendo que se está hablando aquí de dos seres de la divinidad, el Logos y Dios, y a Dios en la frase anterior si se le pone artículo, entonces si se le hubiera puesto artículo aquí, podría confundirse el hecho de que se esté hablando de la misma persona, del que justamente se acaba de poner con artículo. Así que si uno es con artículo y el otro es sin artículo, son dos personas diferentes, son dos entidades o seres diferentes de los que se está hablando aquí. Pero lo segundo es que, de acuerdo a las reglas de la gramática griega, cuando tú no usas el artículo, y eso es lo que aplicaría en este caso, tú no estás diciendo que automáticamente es algo indefinido, y mucho menos que sea un Dios con minúscula. Lo que estás diciendo es que se está resaltando la cualidad más que la identidad. O dicho de otra forma, en el griego cuando usabas el artículo, enfatizabas la identidad de alguien. Pero cuando no usas el artículo, como en este caso, es para enfatizar la cualidad de ese alguien. No cómo se llama, sino cómo es. Por lo tanto, una traducción que sería congruente con lo que estamos diciendo sería esta. Y divina era la palabra. La cualidad y divina era la palabra. Es decir, la palabra también tiene las mismas cualidades que el ser que se está mencionando con artículo. También la palabra era divina. Esa es la implicación, porque esta conjunción podría también traducirse de esa forma. Así que podría decir, también divina era la palabra. O ya en un español más depurado, y la palabra también era divina. Como lo quieras poner, el orden de los factores en este caso no altera el producto, pero lo que resalto es que el hecho de que no exista artículo no es la evidencia de que se esté hablando de un ser inferior, sino que se está distinguiendo del ser anterior, y además nos sirve para recordar que el énfasis entonces no está en su identidad, sino en su cualidad, porque está diciendo que comparten cualidades, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo. Y la parte final a la que me quiero referir en este repaso es que el prólogo es un quiasmo, o tiene un quiasmo. Un quiasmo pues es una figura literaria, un recurso literario en donde el autor bíblico y otros autores también hacían esta especie de estructura, esta especie de X, de ahí el nombre de quiasmo, por lo menos un costado, una parte de la X, ¿no?, que va hacia el centro y luego otra vez hacia afuera. Y en este quiasmo podemos ver que hay varias secciones, pero lo que se resalta especialmente en un quiasmo es lo que queda en el centro, lo que queda en el centro de estas secciones. Y como puedes ver, lo he subrayado aquí en color verde, porque la parte central del prólogo no es, por importante que sea, el asunto de si Jesús es eterno, Jesús es creado, no fue creado, que es con minúscula, con mayúscula. Lo más importante no es si el verbo está en imperfecto o el aoristo, que es importantísimo saberlo, como ya lo hemos visto. Lo más importante en términos prácticos, en términos de la teología de Juan, en términos de que Jesús vino a explicarnos cómo es Dios, es el hecho de que los creyentes lleguen a ser hijos de Dios, lleguen a ser hijos de Dios. Por eso Juan lo pone en el centro. Los versículos 12 y 13 son el centro de este quiasmo, del prólogo. Lo importante es que tú en el Evangelio encuentres a un Cristo que hizo todo esto para que tú tengas el derecho, y nota la palabra, Juan usa incluso la palabra autoridad, para que tú tengas la autoridad de llegar a ser hijo de Dios. La palabra es muy fuerte como para que pudiera ser utilizada para nosotros, así que algunos comentaristas dicen, bueno, tienes el derecho de llegar a ser hijo de Dios, hijo de Dios. Jesús te dio ese derecho por amor, por su sacrificio, te da ese derecho, pero realmente Juan usa la palabra autoridad. Y quiere decir que no es algo que nosotros vamos a ejercer, no lo tomamos porque lo merezcamos o porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque es tanto lo que Jesús hizo por nosotros que nos da esa posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y otra vez el asunto de los artículos, porque aquí Juan no usa el artículo y entonces dirá, nos ha permitido Jesús llegar a ser en calidad, en cualidad
como si fuéramos hijos de Dios, porque nosotros nunca vamos a ser el Hijo de Dios como lo fue Cristo, pero sí hijos de Dios en un sentido cualitativo que nos concede el amor de Jesús. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Te consideras un hijo de Dios? ¿Sabes cuánto costó que llegaras a ser un hijo de Dios? Bueno, aquel que es el Hijo de Dios con artículo, Él no solamente te recuerda en Juan 1 que Él ha estado con Dios, que Él es el Creador, sino que también quiere ser tu recreador. No solamente Él es la vida y la luz, Él también quiere darte la gracia. No solamente llamó a Juan el Bautista para que testificara de Él, el mensaje sigue siendo para nosotros también, la testificación sigue hasta nosotros. Y estuvo dispuesto a hacerse carne, a hacerse humano. Dejó su estancia con el Padre y todo lo hizo para que tú y yo llegáramos a ser hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo ganó, pero costó mucho la batalla. El punto es si valoraremos lo que le costó y lo que significó para Él. El punto es si viviremos como sus hijos. El punto es si seguiremos demostrando que nos interesa serlo.